200 años atrás, cuando aún los viejos Cracker existían y se alimentaban de bestias salvajes, surge la historia de Hera, la hija única de Helm, el rey de Rohan, criada junto a 2 hermanos en un reino de guerreros. Desde pequeña, Hera aprendió a montar antes que a caminar, y algunos la llamaban salvaje. Era conocida por su valentía y su amor por la naturaleza. Una vez, Hera intentó llamar la atención de las águilas gigantes. Una peligrosa hazaña que podría costarle la vida si alguna de ellas decidiera atacarla. Era como ofrecerse como comida. Un día, al regresar a su hogar, se encuentra con la inesperada visita de Lord Freka, un señor dunlendino con sangre rohirrim que reclama el trono de Rohan. Su llegada no es bien recibida. Freka había escuchado que un príncipe de Gondor había ofrecido matrimonio al rey Helm para formar una alianza. Freka, con su hijo Wulf, llega para reforzar su propuesta, pero el rey Helm rechaza tajantemente la oferta, sabiendo que lo que busca Freka no es una alianza, sino el poder. El rey le responde que un rey no puede pelear en su propia casa, pero que en el exterior será mucho más libre. Wulf, hijo de Freka, había sido viejo amigo de Hera, pero ella lo rechaza, no porque estuviera comprometida, sino porque había decidido que jamás se casaría con él, ni con ningún otro hombre. El combate entre Helm y Freka será limpio, sin armas ni armaduras. Un puñetazo del rey deja fuera a Lord Freka. Su hijo Wulf no acepta la derrota y ataca al rey. Gracias a Hera, el rey le perdona la vida, pero lo destierra para siempre tras amenazar de muerte al monarca. Con el paso del tiempo, se rumorea sobre la muerte de Freka. Algunos creen que fue un mal presagio para el rey, mientras Hera, atormentada por los recuerdos de su niñez, decide buscarlo, pero no obtiene resultados. Poco después, una extraña amenaza surge desde la frontera este de Rohan. Se escuchan ruidos extraños por la noche, y se encuentran cadáveres mutilados de caballos salvajes. Mientras investiga, Hera descubre la presencia de una bestia furiosa, y su primo intenta detenerla sin éxito. Entonces, Hera llama la atención de la bestia con un cuervo de guerra. La bestia la persigue hasta los confines del bosque, y gracias a un viejo Cracker, Hera logra detenerla, entregándole su comida y ganándose su respeto. Justo después de este encuentro, el general Tang aparece y revela que sirve a un nuevo comandante, el Alto Señor de los Hombres Salvajes, quienes secuestraron a Hera por ver el elefante. Pronto, Hera descubre que el Alto Señor es, en realidad, Wulf, quien planea atacar Rohan y Gondor con toda su fuerza. Wulf le confiesa que no solo acabará con el rey, sino que hará que sufra, tal como él sufrió. En ese momento, la escudera Owen llega al rescate de Hera, permitiéndole escapar y siguiéndola. A pesar de los esfuerzos del Alto Señor, Hera y sus compañeros logran escapar, pero esto solo es el comienzo. Al descubrir el plan de Wulf, el Alto Señor ordena avanzar rápidamente, antes de que el rey pida ayuda a Gondor. Hera y su primo instan al rey a pedir ayuda a Gondor, ya que el ejército de Wulf es desconocido y muy poderoso. Sin embargo, el rey, terco como siempre, rechaza la idea y envía lejos a su sobrino por haber permitido que su hija fuera lastimada. El ejército de Wulf está a un paso de Rohan, arrasando con los campesinos cercanos. Hera pide al rey que luche a su lado, pero él la rechaza. El rey, sin embargo, confiesa que lo que más desearía es ver a su única hija viva, con una familia. Así, el rey y sus hermanos le dan a Hera la oportunidad que tanto deseaba. Gracias a un mensajero, Hera descubre el sello de uno de los lords del rey, un sello que recuerda haber visto en la habitación de Wulf. De inmediato deduce que traicionarán al rey y evacúa la ciudad. Mientras Hera evacúa la ciudad, el rey avanza en el frente de batalla, solo para descubrir que Wulf no se encuentra en el campo. En su lugar, se dirige hacia la ciudad, acompañado de sus temibles bestias.
Hera hace todo lo posible para dar tiempo a los ciudadanos de escapar, prendiendo fuego a la entrada. Mientras tanto, el rey organiza la retirada, pues deben llegar a la ciudad lo más rápido posible, o ya no tendrán dónde protegerse. Los hermanos se separan en busca de Hera. El mayor, con su gran fuerza, enfrenta a un grupo de soldados, incluida una bestia, logrando la victoria, pero a costa de su vida. Esto desata la furia del rey, quien va a rescatar a su hijo, cayendo en una trampa ideada por su enemigo. Hera y su hermano menor llegan a tiempo para salvar al rey, pero el costo sigue aumentando. El caballo de su hermano se cansa antes de llegar a las ruinas y es capturado por Wulf. Los ciudadanos llegan a salvo a las ruinas, pero Wulf aparece con el hijo del rey, aparentemente para negociar. Sin embargo, sus intenciones son mucho más crueles. Ignorando las peticiones del comandante, Wulf toma la vida del hijo del rey, proclamando que este es solo el comienzo de un futuro trágico. Wulf ordena a sus hombres rodear las ruinas, sin importar que el invierno se acerca. Su plan es arrinconarlos, confiando en que el frío y el hambre los derrotarán. Además, construye una torre para asaltar los muros de la fortaleza. Mientras tanto, el rey entra en coma. Sus heridas sanan, pero su mente queda rota al perder a sus dos hijos. Tras despertar, el rey se adentra en una espiral de locura, entrenándose con una furia salvaje, destruyendo a sus enemigos uno a uno. Noches tras noche, un cuervo fantasmal resuena en el abismo, presagiando la muerte. Los hombres temen que el rey ya no sea humano, que no porte armas, y que ninguna arma pueda dañarlo. Se habla de él como un espectro nacido del dolor y la locura. Hera, sin saber qué hacer, desaparece. Mientras busca en cada rincón, queda atrapada en un callejón sin salida. La única forma de regresar es por la puerta principal. En su camino, Hera encuentra a unos orcos responsables de la desaparición de los cuerpos. Lo curioso es que ellos buscan los anillos perdidos. Y para su suerte, Hera es encontrada por ellos. Justo en ese momento, el rey aparece y se enfrenta a las bestias, luchando con puños desnudos. El rey, al entrar en razón, se arrepiente por todo lo que hizo y no escuchó. Con su último aliento, promete salvar a su hija, cueste lo que cueste. Rápidamente, se dirigen a las puertas, pero Wulf, que los ha visto, los persigue. La puerta se tranca, y el rey se queda atrás, peleando hasta el final para darle tiempo a Hera de entrar. Así lo encuentran, congelado en la entrada, aún haciendo guardia con una voluntad inquebrantable. A pesar de la victoria, Wulf se niega a marcharse sin terminar su trabajo. Sus seguidores empiezan a dudar, pues ya no hay oro para pagarle. Hera cree tener un plan y se embarca en una misión suicida. Se dice que las grandes águilas pueden entender el lenguaje del hombre, y ella está dispuesta a averiguarlo. La águila acepta ayudarla, llevando el casco y el cuerno del rey al sagrario, como señal de esperanza. Mientras tanto, los ciudadanos abandonan las ruinas por un camino oculto, mientras Hera atrae la atención de Wulf, retándolo a un duelo de honor. Si gana, dejará en paz a su pueblo. Hera vence en la batalla, pero Wulf se niega a aceptarlo. Esto desata la furia de su comandante, quien por honor se opone a la derrota. Wulf, lleno de ira, traiciona a su propio ejército y ordena el ataque. Cuando la esperanza parece perdida, los refuerzos llegan. El primo de Hera, portando el cuerno y el casco del rey, siembra el temor en los seguidores de Wulf, quienes, asustados, se retiran. Sin embargo, Wulf no acepta la derrota, exclamando que siempre lo supo. Desde que conoció a Hera, sabía que ella sería su perdición. Los sobrevivientes son perdonados y liberados. El largo invierno ha terminado,
y la promesa de una primavera verde comienza a cumplirse. Con ello, nace la segunda línea de reyes y la esperanza de una era más pacífica. Aunque Hera no desea ser reina, decide embarcarse en una nueva misión: descubrir qué buscan los orcos con los anillos perdidos. Su aventura la llevará directamente hacia Gandalf el Gris.